Buenas tardes, buenos días o buenas noches, amigos, dependiendo de dónde y cuándo nos estén viendo. Nosotros estamos transmitiendo desde Caracas, Venezuela, su podcast Parte Médico a través de la red de programación de Unión Radio Web. Bienvenidos de nuevo con los temas de actualidad en salud que tenemos para todos ustedes. Como siempre, recordarles nuestras señas, @Julio Castro M en Instagram y en Twitter, y en TikTok, @Mundo UR Web en Instagram y en Twitter de la matriz de Unión Radio Web. Recordarles que salimos todos los jueves con un capítulo nuevo, pero estos quedan guindados en la plataforma matriz de YouTube, pero pueden verlos en cualquiera de las matrices alternativas, como son la plataforma de las otras, donde sale con YouTube y video podcast. Igualmente, recordarles que a través de Unión Radio en Caracas salen las señas de cuáles son los títulos de nuestros programas y el resto de la programación de Unión Radio Web. Recordarles que pueden suscribirse a través de la campanita que ven aquí arriba, pueden compartir este contenido con la flecha que va hacia allá o pueden tener interacción a través del chat en vivo, escribiendo abajo donde nosotros mismos le contestaremos. Bueno, sin más, vamos con un tema que ha estado de moda en los medios de comunicación, pero no por esto viene hoy por aquí. La verdad, este es un tema que teníamos pendiente hace casi mes y medio, pero por dificultades logísticas, tanto mías como de nuestro invitado, el doctor Agustín Acuña, no habíamos podido hacer. Hoy en día está en los medios, pero queremos ir más allá de la normativa oficial, sino realmente los datos científicos que tenemos sobre el vapeo, el vaping, o las alternativas de estas formas que tenemos recientemente y que ha estado en los medios, dada la prohibición de la comercialización y el uso de los vapeos en el país. El doctor Agustín Acuña, que tengo un placer presentarlo, es médico venezolano, neumonólogo, miembro del Hospital Universitario de Caracas, del Servicio de Neumonología, y médico especialista en el Centro Médico Centro de la Trinidad. Gran amigo desde hace mucho tiempo, un hombre dedicado al mundo de la neumonología, y además tiene un área particular que es muy crítico de la bibliografía médica y un experto en análisis de literatura médica, por lo cual queríamos traer específicamente a Agustín que estuviera con nosotros en este tema que es controversial ahora, pero para el mundo de la neumonología ya tiene algún tiempo. Agustín, bienvenido a estar con nosotros y un placer tenerte aquí. Gracias, Julio, por tu amable presentación. Mira, Agustín, esto está de moda ahora, pero como dije antes, no es un tema para nosotros de moda. Lo primero que me llama la atención, ¿cuál es el origen de los vapers o sus alternativas, ¿no? Porque, por ejemplo, la pipa de agua, que algunos lo conocen como la narguila, existe hace muchísimo tiempo, probablemente quizás antes que el consumo de tabaco como lo conocemos en el mundo occidental. En el mundo oriental es común la pipa de agua. Y un poco por qué aparece estos cigarrillos electrónicos. Sí, el tema de las hierbas en general, las hierbas inhaladas, son ancestrales, pues son conocidas por muchas etnias de hace muchísimos años como tema también de creencias culturales, etcétera, ¿no? Pero el tema importante aquí es cuando se convierte el cigarrillo electrónico en el mundo de la medicina, ¿no? De la medicina actual. Y eso viene de los años 70 y se popularizó un poco más por ahí, por el 97, cuando, cuando investigadores chinos lo promueven para el tema de la cesación tabáquica. O sea, en realidad era puesto en la mesa de la terapéutica en cesación tabáquica como aditivo de nicotina, pues como sustituto de la nicotina del cigarrillo tradicional. Entonces se usaba, la propuesta era usar esos cigarrillos electrónicos para la cesación tabáquica. Ahí es donde nace todo el tema del uso de los sustitutos de nicotina por vía electrónica, cosa que sonaba bastante innovador, pero el curso del uso del cigarrillo electrónico como sustituto de nicotina en la cesación tabáquica se desvirtuó. O sea que salió mal ese experimento, pues que creo que si originalmente fue para sensación tabáquica, hoy en día pareciera que no es así, ciertamente, ¿no? Exactamente, claro, porque ¿qué pasa? Que
Cuando tú haces programas de cesación tabáquica, tienes que limitarlo en el tiempo. O sea, tú no le puedes decir a un paciente usa nicotina o sustitutos de nicotina permanentemente. Tú eso lo limitas 3, 4 meses, no más. Y si tú te quedas pegado ahí, el paciente se queda con la nicotina como un hábito, pues. O sea, una dependencia convierte una dependencia en otra dependencia. Lo que hace es transferir una dependencia de nicotina a otro device, dispositivo de uso de nicotina. Fíjate, yo creo que es interesante entender, porque además he oído cosas hasta ridículas recientemente, demonizando el tema del vaping, pero con argumentos que no me parecen científicos. Un poco, ¿cuáles son los mecanismos de daño de los cigarrillos electrónicos comparado con el cigarrillo clásico, que es bastante conocido los mecanismos de daño que produce, y si hay algún mecanismo de daño que empeora la situación del cigarrillo anterior, no para volver a cigarrillo, sino entiendo que la forma como se dispone los vapores o la nicotina tiene algunas particularidades. Sí, bueno, hay que recordar los tipos de cigarrillos electrónicos. Todos entran en un mundo global de cigarrillos electrónicos, y bien sea si son tanques, si son formas de cigarrillos, si son formas de parecido a los pendrive, cualquiera de ellos son sustitutos de nicotina, así te digan que no tiene nicotina. O sea, hay estudios donde han tomado esos dispositivos y lo han analizado con espectrografía y consiguen nicotina en esos modelos que lo venden como libres de nicotina. En realidad la nicotina es lo que produce la adicción. El problema, el daño pulmonar, no es la nicotina, porque la nicotina tiene un efecto sobre los receptores de nicotina a nivel cerebral. El problema de los cigarrillos electrónicos son los aditivos que se le ha sumado. Es decir, que le colocan formaldehído, le colocan glicerol vegetal, algunos elementos de metales pesados, níquel, magnesio, manganeso, que están en los dispositivos y que cuando se calientan, eso se evapora. Y al inhalarlo, producen un daño en el tejido pulmonar. Inicialmente, lo que se describió en Illinois, los 52 casos estos que escribieron con injuria pulmonar aguda, fue bueno, se piensa que es porque los dispositivos al calentarse emiten vapores que llevan en sí, esos vapores llevan metales. Y eso produjo un daño intersticial. Para explicarle un poco a la gente, los pulmones vía aérea y unos tanquecitos que le llamamos alvéolos, que es donde se produce el intercambio gaseoso. Esas lesiones se producían o se producen, en realidad se sigue viendo, en donde se genera el intercambio gaseoso, que nosotros le llamamos intersticio. Entonces son enfermedades que causan daño intersticial y es lo que reportan como VALI, es una injuria pulmonar aguda. Pero en realidad es un término inadecuado porque yo creo que el cigarrillo electrónico produce daño pulmonar, no solo VALI, no solo intersticial. Produce daño a nivel de la vía aérea también, produce bronquitis. Nosotros hemos conseguido más casos inclusive de vía aérea superior, laringitis, faringitis, que lo demostramos espirométricamente. O sea, hay daños en la curva flujo-volumen cuando el paciente inspira, hay una cierre precoz de la vía aérea, sobre todo en los muchachos, que son los que más consumen y más intensamente consumen cigarrillo electrónico, ¿no? Entonces, claro, ellos se concentran y una gran cantidad de esos tóxicos que se evaporan, producen inflamación de la vía aérea, de toda la vía aérea. Entonces, yo creo que cada vez vemos con más frecuencia, porque cada vez había sido, ahora pareciera que bajó un poco el consumo por razones obvias de prohibición, pero lo estábamos viendo con mucha frecuencia. O sea, y si tú tuvieras que comparar, por ejemplo, en términos de la velocidad del daño de la injuria pulmonar o de la injuria hacia la
las vías aéreas superiores, comparado con el cigarrillo tradicional o con el tabaco tradicional, hay elementos para pensar que es más intenso o que la proporción de daño es mayor con estos cigarrillos electrónicos que con el tabaco convencional. Sin duda, sin Okay. duda, sin duda, porque el cigarrillo convencional es raro ver un daño agudo. O sea, a menos que sean cigarrillos que estén contaminados, que pasen por vías que utilicen, porque el cigarrillo convencional, el daño lo producen los preservativos que conservan el tabaco para que no se pudra. Cuando eso hace combustión, genera una cantidad de toxinas que es lo que produce daño. Pero es inusual ver un daño agudo por cigarrillo convencional. En contraposición a los cigarrillos electrónicos, que lo que más vemos hoy en día es daño agudo. Todavía no conocemos muy bien qué pasa crónicamente, ni su relación, por ejemplo, con el cáncer, Okay. con cáncer de laringe, de pulmón, de vía aérea, pues, en O sea, general. uno tiende a oír de los usuarios de los cigarrillos electrónicos que es más naif o que es menos malo, pues, pero claramente pareciera con la información que hay hasta ahora de que claramente no es así. Inclusive hay algunos que hacen como una equivalencia con los inhaladores que usamos como médicos para pacientes que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica, por el hecho de que como hay vapor, ellos piensan que es una forma de, digamos, de tratamiento bueno, pero claramente no lo es. Otro de los elementos, otro de los mitos es que los vapeadores dicen que ellos no tragan o que el contenido que está en el tanque o en lo que sea, ellos son capaces de aguantarlo en la vía aérea superior. Quiero que expliques que eso físicamente es imposible porque es un vapor que nadie puede tener, ¿no? No, absolutamente. No, son todos preconceptos y creencias que se va alimentando el consumidor con un trabajo de mercadeo muy intenso. Hoy en día las ventas de cigarrillos electrónicos superan al cigarrillo tradicional. O sea, y hay un comercio este, tremendo. En serio. Y obviamente luchar con eso va a ser tremendo en los próximos años y lo que vamos a ver médicamente, bueno, todavía es muy impreciso, todavía son casos, pero son secuelas importantes. Y lo otro es que la cantidad de elementos que se añaden al cigarrillo electrónico son mucho mayores que los del cigarrillo tradicional. No utilizan conservadores porque no es tabaco, pero utilizan sustancias aromatizantes de frutas, de cosas además exóticas. O sea, si tú te quieres fumar un lagarto, un puma, un leopardo, tienes absolutamente todos los aromas y son químicos. Al final son químicos que cuando se calientan se vaporizan. Un aerosol es un elemento sólido en el aire que hace gas y se inhala independientemente del esfuerzo inspiratorio, más o menos, pero igual se inhala. Lo vas a inhalar y va a quedar en la vía aérea superior y de ahí de la vía aérea superior hacia los alvéolos directamente, independientemente de que tú creas o el paciente o la persona crea que él no lo fuma, que él solo lo huele. O Okay. sea, hay una cantidad de creencias en torno a eso, como tú dices, que son creencias, no tiene ninguna razón, veracidad, ni de física, ni de fisiología respiratoria. Es imposible, como tú dices, no inhalarlo. Mira, un concepto es, yo tenía entendido que de alguna manera, quizás al final de los años 90 y principios de este siglo, producto de las campañas internacionales para disminuir el consumo de tabaco, había un cierto aplanamiento de la curva del aumento de consumidores de tabaco en el mundo. ¿Cómo ha sido esa tendencia, digamos, ya para 2023, o sea, en la primera parte de este nuevo siglo, y cómo se interpreta el tema de los cigarrillos electrónicos en ese mercado? O sea, ¿cómo se ha movido eso para entender un poco si hay más gente fumando ahora que antes? Un poco entender esa normativa.
No, el consumidor de cigarrillo electrónico supera casi 3 veces al consumidor de cigarrillo tradicional hoy día. Y lo más dramático es el crecimiento en la población de 11 a 18 años. Es inusual, era inusual ver consumidores de cigarrillo tradicional de 11 a 14 años. Y eso es una población que el cigarrillo electrónico lo capitalizó tremendamente. Y ahí supera casi 6 veces el consumo de cigarrillo electrónico en ese grupo etario de 11 a 14 años que lo que es el cigarrillo tradicional. No, es un problema de salud pública tremendo. O sea, no hay duda de eso, Julio. Qué bueno, Agustín. Mira, una pregunta. Me preocupa. Yo hago muchas preguntas como gente en general. Primero, porque yo no sé nada de eso. No, o sea, no, nunca, ahí hay una cultura del vapeo, del cigarrillo electrónico, porque yo oigo gente hablando de este tema, pero yo no conozco mucho y lo que quiero es que nuestros oyentes lo conozcan. ¿Cuánto cuesta en promedio un consumo, no sé, si mensual o cómo lo estiman en Venezuela de un cigarrillo electrónico? No, es 3, 5 veces más costoso que el cigarrillo tradicional. Además, comercialmente, es mucho más rentable para la gente que se dedica al comercio de esto. Por eso es que tú mapeas en Google, en Caracas, los centros donde vendían los cigarrillos electrónicos y te consigues con que estaban los centros comerciales, donde el poder adquisitivo era mejor. Claro, comercialmente es un tema de rentabilidad impresionante. Yo dudo que con medidas regulatorias tú puedas disminuir Ujú. el consumo, porque de alguna manera quizás lo reduzcas un poco, pero va a haber las maneras de acceder a eso, ¿no? Lo otro que me preocupa es que se derive el aumento, o sea, la prohibición del cigarrillo electrónico derive hacia un aumento del cigarrillo tradicional y que comience que aumente el uso del cigarrillo tradicional. Es obvio que cuando le prohíbe por un lado, busca el acceso, porque al final es nicotina lo que está buscando el paciente. Y en el país no se consiguen, por ejemplo, reemplazos de nicotina en parche. Sea, eso es importante que exista, que el paciente, que en los programas de cesación tabáquica que tenemos, el paciente que de verdad quiere dejar de fumar y está utilizando, por decir la minoría, porque la mayoría lo hace de modo habitual, se habituó al uso del cigarrillo electrónico, pero hay un grupito pequeño que lo usaba como cesación tabáquica que consiga la manera de tener en el mercado los reemplazos de nicotina, sea en parche, en chicle, o los medicamentos que tradicionalmente están aprobados para el uso de, en cesación tabáquica, como bupropión, vareniciclina, etcétera, ¿no? Mira, Agustín, creo que es importante no perder de vista que estamos hablando de una adicción. Y quisiera que nos explicaras un poquito más cómo se produce la adicción a la nicotina, o sea, cuál es el mecanismo. Y otro elemento importante que siempre me ha llamado la atención y que aprendí de los neumonólogos, cómo se estima el riesgo acumulativo del tabaco a través del tiempo para efectos cuando uno va a hacer una evaluación de un paciente y cómo se calcularía en el caso de los cigarrillos electrónicos si hay una modificación del cálculo. Sí, es interesante la pregunta porque cuando uno hace el cigarrillo es más estándar. Tú puedes calcular por los paquetes años que consume. Entonces, tú sabes que una caja de cigarrillos tiene 20 cigarrillos y el impacto, el acumulado de cigarrillos es el que genera el riesgo. Entonces, tú calculas los paquetes que son 20 cigarrillos y eso lo divide por el número de años que el paciente va fumando. Por ejemplo, si un paciente fuma una caja de cigarrillo diario por 10 años, entonces eso es un IPA, que es como se llama el impacto del cigarrillo o el hábito tabáquico. Esos son 10 paquetes años. Eh, el, el, el riesgo
ya está calculado en 15. Una persona que se fumó una caja de cigarrillo en 15 años, eh, una caja de cigarrillo diario durante 15 años seguidos, ya la probabilidad de cáncer de pulmón, por ejemplo, es 3 veces. Y de cáncer en otros órganos, porque hemos asociado al cáncer de pulmón, pero sabemos que es vejiga, que es mama, que es laringe, en fin, muchos otros órganos que se impactan en el tema del cáncer con el uso del cigarrillo y el número clave ahí es 15. Eh, el tema con el cigarrillo electrónico es que ese cálculo no lo podemos hacer porque hay una diversidad de uso, tanques pequeños, tanques grandes, cilindros, pendrive, en fin, que no lo podemos estimar. Eh, Tú puedes, cuando interrogas a los pacientes, el uso diario, concentrado, pero además el hábito del uso del cigarrillo electrónico en los muchachos es que ellos se concentran en un sitio cerrado, a ver una película, a jugar, y es una concentración que no la puedes calcular, no la puedes estimar. Los pacientes que hemos tenido nosotros, bueno, además con el tema del COVID y que se disparó absolutamente. Venía subiendo desde el 2019 el consumo, pero con el COVID el consumo se disparó de una manera extraordinaria, el consumo del cigarrillo electrónico. Y lo hacían en sitios cerrados por razones obvias de estar aislados, ¿no? Durante el COVID. Y se reunían dos, tres, cuatro. Ahí durante el COVID vimos enfermedad intersticial no era por COVID, sino por uso de cigarrillo electrónico en muchachos, 14, 18 años. Tuvimos pacientes con neumotórax espontáneo secundario a ruptura de una bula, 16 años. Fíjate, pero nunca, en todo caso, es menor que el cigarrillo tradicional. O sea, estoy hablando de cantidad, si lo comparamos con cantidades comparables de nicotina, en todo caso va a ser mayor dado la formato de uso, ¿no? No, pues inclusive puede ser mayor, claro, la cantidad de nicotina. ¿Cómo se produce la adicción? Bueno, porque naturalmente nosotros en el cerebro, en el rinoencéfalo, mesencéfalo, tenemos receptores de nicotina y a nivel cortical también. Entonces, esos receptores que naturalmente están estimulados por nicotina, cuando tú los sobreestimulas, es donde te produce la sensación de placer. Esos receptores usualmente funcionan con neurotransmisores que eh, modulan la sensación de placer. Entonces, claro, el placer y el bienestar que te produce cuando tú tienes una adicción es mayor y es una necesidad. Cuando esa necesidad de estimular los receptores se hace habitual, es cuando llamamos enfermedad la adicción, pues. Cuando tú sometes a esos receptores a un estímulo constante de los receptores de nicotina, un estímulo constante. Siempre están ahí, eso es fisiológico, pero cuando tú lo sobreestimulas, ahí es donde viene el problema. ¿Hay algún beneficio del cigarrillo electrónico en relación al tabaco tradicional? Por ejemplo, ¿es menos dañino para el fumador secundario el caso de los cigarrillos electrónicos que el tabaco normal? Esa pregunta todavía no ha sido respondida. No sabemos si de segunda mano, de tercera mano, el efecto es perjudicial. No lo sabemos. Yo supongo que sí, porque igual tú liberas sustancias que pueden estimular los receptores de nicotina y puedes vaporizar metales y seguramente, y la cantidad de vapor que genera un cigarrillo electrónico es aún mayor. Pero todavía no hay mediciones de física, química, que han detectado que sí, que en la ropa de la familia de consumidores de cigarrillo electrónico detectan los mismos elementos que están en el cigarrillo electrónico, pero todavía no lo sabemos médicamente si produce un daño de segunda mano, como se llama, ¿no? ¿Hay alguna forma o hay alguna regulación? No, no hablamos del caso venezolano porque claramente está prohibido ya,
pero del contenido del cigarrillo electrónico. Es decir, ¿qué certeza tiene una persona que consume, o sea, que usa ese cigarrillo electrónico, que saber lo que tiene el líquido o lo que tiene el contenido, lo que está en el tanque, en términos de saber todos esos gases volátiles, químicos, etcétera, etcétera? ¿Hay alguna forma regulatoria en otras partes del mundo que indique que no puede tener tal cosa o que sí puede tener otra cosa? Bueno, fíjate, lo que te digo, esos estudios vienen de California, lo que te estoy comentando, y las marcas comerciales lo promueven como que no tienen nicotina. Y cuando hacen los estudios por Espectro. espectrometría, se ven que esos dispositivos sí tienen nicotina. Entonces, bueno, el tema regulatorio aquí pareciera que no es el fuerte de estos dispositivos, y la confianza o la desconfianza que le genera a uno como médico, como neumonólogo, es aún mayor cuando tú tienes dispositivos que te están diciendo que tiene una cantidad de nicotina o no tiene nicotina, y en realidad sí la tiene. Entonces, y lo otro que no puedes medir o no está dicho en el contenido, porque tú puedes comercialmente expresar lo que contienen los tanques, fruta, hierbabuena, etcétera. Pero cuando el dispositivo se calienta, el dispositivo puede emitir vapores de metales que están en los preservativos o en el contenedor, en el material del dispositivo. Eso no lo puedes medir. Fíjate, Agustín, creo que hemos ido sobre las preguntas más frecuentes, al menos las que yo tenía, que de alguna manera, esto es un mundo que yo no conozco porque en mi entorno yo nunca he fumado y no ha habido ningún fumador alrededor mío, pero tampoco ningún vapor. Pero sí creo que es un elemento central que tú has puntualizado. Lo último que te pediría es una recomendación general que enfatice el tema, porque tal por como tú me has dicho, esto es un problema de salud pública que tiene unas implicaciones del tema de lo tóxico agudo, y creo que la juventud no entiende este significado. O sea, la gente ha banalizado el tema, lo ha equiparado quizás al consumo de tabaco tradicional, pero obviamente aquí hay un elemento de injuria sobre el cuerpo humano muy importante, y yo quiero un mensaje tuyo quizás para cerrar enfatizando lo que tú conoces como experto y los casos que ya nos has comentado. Sí, yo creo que la gente debe saber que toda sustancia que se convierta en vapor puede hacer daño. O sea, si usted agarra agua, la hierve y le coloca sustancias ahí, que es lo que muchas abuelas hacen cuando tienen resfriado, eso puede hacer daño. Sabemos, por ejemplo, y hay documentación, que los vapores de las cotufas que haces en microondas, el vapor que genera cuando tú abres la bolsa puede hacer una injuria pulmonar. Que cualquier vapor, mentoles, pueden hacer daño pulmonar. Es un tóxico a la vía aérea y a los pulmones. Con más razón, dispositivos que concentran una gran cantidad de sustancias, y además le añades nicotina, que es el elemento que hemos dicho que produce la adicción. O sea que todo lo que sea inhalado es preferible evitarlo. Gracias, Agustín. Creo que fue bastante ilustrativo para nuestra gente que nos sigue en el podcast. Creo que tenemos temas todavía pendientes como las estrategias de cesación tabáquica, que es algo quizás que no se habla mucho en nuestro país, pero que creo que tendremos otro programa más adelante para ver cómo se hace, cuál es el mecanismo, cuáles son los efectos, cuáles son los porcentajes, etcétera, etcétera, porque creo que es un elemento central. Te agradezco mucho tu participación. Y amigos, solamente me queda despedirme de ustedes recordándoles nuestras señas, @mundourweb, @Julio Castro M, y que pueden compartir este contenido, pueden suscribirse a través de la campanita o pueden escribirnos en el chat en vivo que está aquí abajo. Cuídense mucho, aléjense del tabaco y de sus derivados, porque claramente es un fenómeno tremendamente tóxico y que no nos ayuda para nada en nuestra economía. Muchas gracias y hasta luego. Nos vemos la próxima semana.